Bueno, vamos a dar comienzo a la defensa de tesis. En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para la licenciada Natalia Luque, que defenderá su tesis para obtener su título de magíster en procesos locales de innovación y desarrollo rural. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Roberto Bustos-Cara, que es el director de la tesis y a su vez es el director de nuestro programa de doctorado, y a su codirectora de tesis, la doctora Graciela Preda, y a los integrantes del jurado de tesis, el doctor Eduardo Cittadini, Larry Andrade y el doctor Andrés Pinesi. El título de la tesis es Estrategias socioproductivas implementadas por los distintos tipos de productores ganaderos del departamento Tehuelches de Chubut en el periodo 2006-2020. La tesista Natalia Luque es licenciada en Geografía, egresada de la Universidad Nacional del Sur en el año 2014. Es investigadora en el área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural de la Estación Experimental Agroforestal de Esquel. Para el desarrollo de su tesis contó con la financiación del Programa de Formación Profesional de INSA. Su director, el doctor Roberto Bustos-Cara, es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Burdeos, tercera, en Francia. Fue decano del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur en diferentes periodos. Es miembro del número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000. Posee categoría 1 dentro del programa de incentivos de la docencia e investigación. Y actualmente es profesor extraordinario categoría consulto de la Universidad Nacional del Sur. Además, se desempeña como director del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo. Su codirectora, la doctora Graciela Preda, es doctora en Estudios Sociales Agrarios por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Ciencias Sociales con mención en Estudios Agrarios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, Región Patagonia de Lima. También es docente en el Doctorado de Estudios Sociales Agrarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En cuanto a los jurados, el doctor Eduardo Daniel Cittadini es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Mar del Plata, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, ha realizado un magíster en Dirección y Gestión de Organizaciones en la Universidad Blas Pascal de Córdoba y es máster y doctor por la Universidad de Wageningen en Holanda. Actualmente forma parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde se desempeña como coordinador nacional del programa por área temática denominado Desarrollo Regional y Territorial, con sede en la Estación Experimental Agropecuaria de Chubut. Por otra parte, se desempeña como profesor adjunto de la Cátedra de Ética para la licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan. El doctor Larry Andrade es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología del Colegio de México, es investigador independiente en CONICET, se desempeña como profesor asociado simple ordinario en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica San Julián, donde a su vez es director del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales. Su expertise es en temas de sociología rural. Por último, el doctor Andrés Pinesi es doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur e investigador asistente del CONICET. Se desempeña como profesor adjunto ordinario por concurso público en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente, sus temáticas de investigación giran en torno al análisis de los procesos comunitarios de valoración patrimonial y turística en localidades rurales, indagando estas dinámicas socioterritoriales desde una perspectiva geográfica. Bueno, habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, le damos lugar a tu defensa. Muchas gracias. ¿Vamos a compartir la presentación? Bien. Dale.
Vamos. Perfecto. No, se está viendo mi pantalla compartida, ¿no? No, sí, no sé. ¿Nos ven bien los jurados? ¿Pueden ver bien la presentación? Y se ve perfecto, gracias. Bueno, el título de la tesis es Estrategias socioproductivas implementadas por los distintos tipos de productores ganaderos del departamento de Huelches, localizado en la provincia de Chubut, en el periodo 2006-2020. Es importante mencionar que esta tesis se enmarca, como bien dijo Belén, en una beca de formación profesional del INTA, que declaró de interés esta temática para poder desarrollar una investigación y conocer los productores que se encuentran en el territorio del área de influencia experimental y de esta forma favorecer las acciones en el territorio. Bien, para comentar cómo es la organización de la presentación, está organizada en dos grandes bloques. En el primer bloque desarrollo la problemática, en donde voy a comentar la hipótesis y los objetivos, también una caracterización del estudio y la perspectiva teórica y metodológica que el marco de la investigación. Por el otro lado, ya adentrando bien en la etapa de la investigación, desarrollo la tipología de productores que construí y la analizo en forma conjunta con las estrategias que desarrollaron distintos tipos de productores ante los cambios que mencioné, ¿no? Entre 2006-2020. Y un estudio de caso muy particular, que es un capítulo de la tesis, es en relación a la experiencia asociativa de un grupo de productores del departamento. Y finalizo comentando las conclusiones y reflexiones a las que llegué en este trabajo. Bien, la hipótesis de trabajo, el punto de partida para la investigación, es que los distintos tipos de productores ganaderos del departamento de Huelches implementaron en el periodo 2006-2020 diferentes estrategias para adecuarse a los cambios ambientales, políticos, económicos, productivos, sociales y tecnológicos, lo que ha generado una reconfiguración del territorio. ¿Te acordás de Por su Natalia? parte, están los objetivos. El objetivo general es analizar las estrategias de distintos tipos de productores ganaderos del departamento ante los cambios que acontecieron en el 2006-2020. Y como objetivos específicos tenemos describir los principales cambios, los que mencioné en la hipótesis, ¿no? Ambientales, políticos, económicos, productivos, sociales y tecnológicos que acontecieron en el 2006-2020 y su incidencia en el sector. Construir una tipología de productores, analizar las estrategias socioproductivas de estos tipos de productores y, como comenté, un estudio de caso es sobre la estrategia organizativa con el caso de la cooperativa Chacal-Mandí. En el departamento de Huelches, para localizarnos un poquito, como pueden observar, se ubica en el centro oeste de la provincia de Chubut. Y en el siguiente mapa vamos a ver que hay una diversidad agroecológica hacia el oeste, limitando con Chile, más bien es un paisaje de cordillera, no relacionado con la presencia orográfica, hay una mayor hay abundancia de precipitaciones que disminuyen en dirección al este, en donde vamos a ver
un paisaje de estepa con vegetación subarbustiva, graminosa. Y estas condiciones las comento también porque es muy importante, ya que estas condiciones van a determinar las características productivas. También es importante hablar de las características sociales, quiénes son los sujetos que se encuentran habitando este territorio. Y podemos observar en los últimos censos poblacionales que ha habido un incremento de la población en el departamento. En el censo del 2010 se registraron 5.390 habitantes, y también es importante mencionar que este departamento es considerado un departamento con población rural, pero asimismo en los últimos 3 censos se ha observado que en las principales localidades ha habido un incremento de la población. Las principales localidades son Gobernador Costa y José de San Martín, que se encuentran en el centro del departamento, como se puede ver acá, y Río Pico es una localidad que se encuentra en la zona de la cordillera. Asimismo, Río Pico en el año 2010 presentó una leve disminución de la población. Si hablamos de las características sociales, también es importante tener en cuenta cuáles son las características económicas de este departamento. Principalmente predomina la actividad, la actividad pública y de defensa. En este departamento está presente Gendarmería, ya que es un departamento que limita con Chile, ¿no? Y por el otro lado, es de gran importancia la actividad agrícola y ganadera. Me voy a centrar acá con los datos analizando los datos del Censo Agropecuario del 2008, atendiendo a que este es el objetivo de análisis de la tesis, en donde los datos del Censo Agropecuario del 2008 señalan que hay 185 explotaciones agropecuarias, de las cuales el 52% tiene producción mixta ovina-bovina, y el restante porcentaje se reparte en partes iguales entre lo que es producción netamente ovina y netamente bovina. La producción ganadera va a estar, como dije anteriormente, asociada a las características agroecológicas del departamento. La producción ganadera bovina se va a concentrar preferentemente en la zona de la cordillera, en donde en este mapa se puede ver que hay mayor disponibilidad forrajera, y la producción ovina se va a concentrar preferentemente en la zona de la meseta. Bien, es un departamento que tiene una historia muy interesante en cuanto a su constitución, por eso es importante referenciarla, porque también cuando hablemos de los distintos tipos de productores, la cuestión histórica no es ajena a la conformación de cada uno en cuanto a sus estrategias y su historia de vida. Todo se inicia allá por mediados del siglo XIX, cuando el país se empieza a insertar fuertemente en el mercado internacional con la exportación de productos como la lana. Entonces, se empieza a ver la necesidad de correr la frontera agropecuaria hacia el sur para disminuir el peso ganadero que estaba teniendo la llanura pampeana. Y se ve que en la Patagonia había recursos suficientes para poder realizar la ganadería bovina, para poder mantener lo que se estaba haciendo y también aumentarla. Y es así que es uno de los motivos por los cuales se inicia la conocida como campaña del desierto, que tuvo consecuencias muy importantes en la conformación de este territorio. Voy a mencionar dos como resultado de este proceso, que son importantes y bueno, como decía, marcaron la historia constitutiva del departamento. Uno es la creación de la colonia Coronel José de San Martín, como mencionaba, es una de las localidades principales del departamento. Pero esta localidad surge como una reserva para poder radicar ahí a aquellos pobladores originarios que se estaban corriendo, no con la campaña. Muchos de ellos eran los últimos combatientes ante el enfrentamiento militar, y ellos pertenecían a la conformaban parte de la colonia de Sayhueque. Por otro lado, también se da la concentración de superficie en grandes compañías ganaderas y comerciales que se localizan en el territorio. Por ejemplo, la firma Lawson, muy conocida en la Patagonia porque se instaló en distintos puntos, y así sucedió en el departamento.
Y bueno, otros elementos que para mediados del siglo XX fueron constitutivos en la reorganización del territorio, como bien decía, Gendarmería por un lado, siendo que se trata de un departamento que limita con Chile y había flujo de población entre los dos países, y por el otro lado, la escuela y la iglesia para instaurar el tema de la nacionalización y para convertir al catolicismo a los pobladores originarios. Bien, hasta ahí entonces contextualizo el departamento de Güelches y ahora haciendo foco en el periodo de análisis de la tesis, como bien comenté es el periodo 2006-2020, 2006 porque se acentúa el proceso de la sequía que venía teniendo lugar años anteriores, pero que se acentúa en el 2006, muy fuerte hasta el 2012, ha continuado, pero ha disminuido la intensidad, y 2020 porque es cuando finalizó con la etapa de relevamiento de la información en el territorio, ¿sí? Entonces, en cuanto a los cambios, tenemos por un lado el ambiental, menciono el tema de la sequía, que impacta fuertemente en lo productivo, porque hay una disminución ganadera, y esto trae aparejado, ¿no? Un impacto social muy fuerte con el poblamiento rural. Se empieza a hablar del abandono de los campos, y estas situaciones, como consecuencia, son incorporadas, ¿no? en la agenda pública. Se observa que hay una crisis y hay una demanda de los productores de que esta crisis sea atendida. Entonces, se toman medidas, y como por ejemplo en el año 2008 se declara la ley de emergencia agropecuaria. Asimismo, hay una demanda sobre aquellos actores privados y públicos para revisar el tema de la producción ganadera, y se incorporan prácticas innovadoras en la actividad. Y en cuanto al plano económico, también se ve favorecido el precio de la lana, ¿no? Atendiendo a que es un producto que se exporta, con el fin del plan de convertibilidad, los productos exportables se ven favorecidos. Bien, ese fue más o menos el planteamiento del problema. Y ahora, centrándome en lo que es el marco teórico y metodológico, esta investigación es una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, en donde predomina la metodología cualitativa. Fueron consultadas distintas fuentes de información para poder elaborar una caracterización del departamento, de la situación productiva, también observar qué situación se estaba dando en la Patagonia. En este sentido, en cuanto a lo que es bibliografía metodológica, fueron utilizados los autores Aparicio y Gras, Bourdieu, Justo Jara, y en cuanto a la problemática más bien regional, atendiendo a la cuestión de la Patagonia, fueron consultadas distintas fuentes, distintos informes elaborados por el INTA, también los estudios realizados por Larry Andrade, por Mercedes Ejarque. Y de vital importancia para este trabajo fueron los censos. Yo hice hincapié en el censo agropecuario del 2008. El censo agropecuario del 2008 porque es al que tuve acceso. En este censo pude observar el total de productores ganaderos del departamento. Pude realizar una estratificación en base al total, pude realizar un corte en lo que tradicionalmente se conoce como pequeños, medianos y grandes productores, que luego yo les brindé otra denominación, y de esta forma poder analizar las estrategias. Esto es importante comentar en cuanto al muestreo, que es parte también de la metodología, porque inicialmente traté de ingresar al territorio con un muestreo aleatorio, ¿no? Sobre la base de los datos del censo agropecuario, hicimos una selección al azar, y con eso quisimos ir al territorio, pero acá ya nos encontramos con los primeros inconvenientes en cuanto a la realidad socioproductiva del departamento. Me encontré con que hay productores que no están en el campo, hay que parecían los campos abandonados. Entonces,
atendiendo a los objetivos, porque eso también era importante, tenía dos objetivos para el muestreo. Uno era que haya una diversidad en las áreas agroecológicas, no retomando el mapa que mostré al principio, y después tener referentes de los tres estratos productivos. Entonces, por eso el muestreo que terminó funcionando es el progresivo y en cadena. El instrumento fue la entrevista semi-estructurada, que nos brindó muchísima información. Fueron entrevistados 28 productores, 4 profesionales de instituciones públicas y 6 miembros de la cooperativa Champaña. Como comenté, hay un capítulo que es sobre el caso de la cooperativa Chacaimamil. Esto lo trabajé con un taller participativo. Este taller lo realicé en base a un diagnóstico que elaboré previamente en base a la información obtenida en las entrevistas que había hecho anteriormente. Entonces, en el taller se trabajaron objetivos claros y en base a eso fue la metodología con la que trabajamos. El contexto teórico y conceptual en el cual enmarca, ¿no? Este trabajo, esta investigación, 3 conceptos son pilares, ¿no? Uno es el territorio, entendiendo que es la base en la cual los sujetos sociales desarrollan sistemas concretos, incorporan significaciones. La tipología, entendida como una herramienta teórico-metodológica que se construye a partir de los objetivos que se tienen, ¿no? Y cuando tratamos desafíos para la construcción de la tipología, pensamos en qué interrogantes, ¿no? Movilizan la futura construcción de la tipología. Por un lado, pensamos en quiénes son los sujetos ganaderos del departamento y cuáles son sus características socioproductivas. Y finalmente, tomando el concepto de estrategias de Bourdieu, ¿no? Entendemos que se trata de las formas en que los sujetos tratan de resolver sus problemas y organizar sus recursos dentro de los límites que enfrentan. Y ahora sí, ya metiéndome en la construcción de la tipología, como comenté, el corte inicial fue a partir del Censo Agropecuario del 2008. El criterio que utilicé es el de cantidad de animales. En distintas investigaciones demuestran que en regiones donde hay ganadería extensiva, el corte se hace a partir de la cantidad de animales. Lo que se denomina unidades ganaderas suinas. Entonces, por menos de 1000 unidades ganaderas son los denominados tradicionalmente pequeños productores. Entre 1001 y 4000 se los denomina medianos productores y más de 4000 son los productores grandes. Su representación en el territorio está dado mayor porcentaje los productores que tienen menos de 1000 unidades, seguidos por los que tienen entre 1001 y 4000, y en último lugar los que tienen más de 4000. La idea fue conservar este rango, ¿no? de participación en el territorio al momento de realizar las entrevistas. Se puede ver en este mapa las entrevistas y ya metiéndome en la denominación que le di a cada tipo de productor. Por un lado, en rosa tenemos a los que denominé productores ganaderos familiares de subsistencia, en naranja los productores ganaderos familiares capitalizados y en amarillo los productores capitalistas. En esta tabla muestro el criterio de análisis para conformar la tipología. Como ya comenté, primero está el criterio de corte y luego 3 dimensiones fueron importantes para construir la tipología. Por un lado, la tierra, por el otro lado, la organización social y también la producción y tecnologías. Cada una de estas dimensiones, a su vez, tiene una categoría de análisis que la vamos a ir viendo a medida que desarrolle cada tipo de productores. Bueno, en primera instancia, lo que denominé productores, ganaderos, familiares de subsistencia. Entre los entrevistados observó que la superficie promedio ronda las 550 hectáreas, con un régimen de tenencia precario. Muy pocos de ellos han accedido al título de propiedad, muchos tienen un título precario otorgado por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Esta situación se relaciona con su historia familiar. Muchos de ellos son descendientes
de los primeros pobladores, y en este sentido es importante advertir que a esos primeros pobladores, con la ley del hogar, luego de la campaña en el desierto, se les adjudicaba 625 hectáreas a cada familia, o muchos de ellos conservan esa superficie, y como dije, no tienen el título de propiedad. La trayectoria familiar es muy fuerte, se manifiesta en los relatos, y bueno, la mayoría de los entrevistados hace más de 30 años que reside en el campo. En cuanto a la organización social, estos productores no residen en el campo y principalmente perjudican a que no están dadas las condiciones de vida para poder hacerlo. Pero viven en localidades próximas, en estas localidades que mencioné al principio. Entonces se desplazan diariamente al campo o periódicamente. Esto también es consecuencia de que tienen que realizar otros trabajos, ¿no? Entonces los ingresos no son prediales, más bien son extraprediales. Incluso con los ingresos extraprediales, ellos sostienen la actividad rural. El trabajo es de índole familiar, participan los integrantes de la familia. Como se puede ver en este gráfico, preferentemente participan los hijos, generalmente son hijos que ya superaron los 20 años de edad, y ocasionalmente también pueden trabajar en forma colaborativa entre vecinos. La práctica asociativa, como comenté, es muy particular en este estrato de productores. Y acá es cuando profundizo un poco más, esto es un capítulo en la tesis, pero para comentar el caso de la estrategia asociativa de este sector de productores, comparto la experiencia de la Chacaimamil. Allá por el 2002, un grupo de productores se reúnen ante las mismas problemáticas para revertir un poco la situación en la que se encontraban. Justo coincide con que en estos años se empiezan a destinar una serie de políticas que favorecían al sector, ¿sí? También se instalan instituciones en el territorio que los empiezan a acompañar, entonces se empiezan a articular con instituciones como el INTA, lo que era el PCA, la actual Secretaría de Agricultura Familiar, con la universidad, y es así que en el año 2009 deciden conformarse y autodenominarse como la cooperativa Chacaimamil. Como se puede ver, hubo un incremento en la cantidad de socios cuando los entrevisté, cuando trabajé con ellos en el año 2020, eran 35 socios. Dos cuestiones que movilizaron el encuentro fueron la tierra, ¿no? Esta situación de tenencia precaria de la tierra, y por el otro lado la comercialización. En la historia de este sector productivo y la historia ganadera de la Patagonia es muy importante, ha sido muy importante la figura del mercachifle, actuando como comprador de la lana y también como proveedor de insumos y de víveres. Cuando ellos se organizan para comercializar directamente la lana con la firma exportadora por medio de las licitaciones. Y lograron distintos objetivos que se fueron planteando a lo largo de su etapa constitutiva. Pudieron realizar compras conjuntas, pudieron comercializar la lana, pudieron hacerse de un predio en tierras que les brindó el municipio, que es este, y el cual fueron equipando, ¿no? Por medio de financiamientos y la participación en programas que estaban destinados al desarrollo socioproductivo del sector. Pudieron realizar mejoras en la producción, la comercialización de la carne también, y adquirir recursos propios. Por último, también quiero destacar que estos productores, al no tener el título de propiedad, no pueden acceder a créditos o programas de financiamiento en forma individual, pero sí lo pueden hacer en forma asociada. Y como última dimensión de análisis de este estrato de productores, tenemos, bueno, que son preferentemente ganaderos con la ganadería ovina. El uso de insumos es estratégico, esto va a depender de la posibilidad de acceder a los insumos, de la etapa, de la época del año y de la etapa productiva.
De infraestructura, mencionan que es entre buena y regular, tanto la infraestructura ganadera como la infraestructura predial, y la comercialización, bueno, de la lana ya la comenté, y la carne principalmente es en forma individual y en forma directa con el comprador. El objetivo principal no es la comercialización de la carne, entonces no tienen animales para comercializar, por ejemplo, en la zona de la costa, con el valle inferior del río Chubut, a frigoríficos o engordes. Entonces lo hacen en forma individual con las carnicerías o el comprador en el campo. En segundo lugar, tenemos los productores ganaderos familiares capitalizados. Estos productores, entre los entrevistados, observamos que tienen una superficie promedio de 4.300 hectáreas, con un régimen de tenencia de propiedad o arrendamiento. Se observa que en los últimos años han incrementado su superficie productiva, ya sea comprando tierras o arrendándolas, y también tienen un sentido de arraigo muy fuerte con el territorio, ¿no? Ellos también tienen una trayectoria familiar en el campo. Y su presencia en el territorio ronda entre los 21 y más de 40 años. Igual que los productores anteriores, generalmente se trata de la tercera o cuarta generación familiar en el campo. La residencia preferentemente es en localidades próximas, igual que el estrato de los productores anteriores. De esta forma, como se puede ver, se localizan diariamente a la explotación, y es importante destacar que residen justamente en localidades del departamento. Los ingresos son entre prediales y extraprediales. El trabajo es realizado preferentemente en un productor y un asalariado, que puede ser en forma permanente o principalmente en forma temporal. Y la participación en espacios asociativos es moderada. Si participan en el grupo, algunos de ellos están en la sociedad rural, pero no de forma activa. Sí destacan su participación en los grupos de cambio rural. Y bueno, en cuanto a producción y tecnologías, la ganadería es preferentemente ovina, aunque en los últimos años han incorporado ganadería bovina. En relación con que incorporan la ganadería bovina, hay una mayor utilización de insumos. Estos insumos los suelen adquirir de la región pampeana y ocasionalmente les pueden adquirir en la zona del Valle Interior del río Chubut, ¿no? De Gaiman, de Leo, 28 de julio. La infraestructura determinan que es buena, y la comercialización es generalmente a cargo del productor. El principal producto que comercializan es la lana, que lo hacen en forma directa con la firma lanera o con la barraca. Bien. Y bueno, finalizando con el último estrato de los productores, que son los productores ganaderos capitalistas. Estos detentan una mayor superficie. Entre los entrevistados se observó que la superficie promedio ronda las 18.000 hectáreas. Son propietarios, ¿no?, de las tierras. También en los últimos años han incorporado nuevas tierras a sus establecimientos, con el título de propiedad o arrendamiento. Y esto es importante mencionarlo: estos dos últimos estratos amplían su superficie productiva, porque es la forma de poder mantener o aumentar el stock ganadero. La trayectoria también es familiar. Esto es algo que es importante. Podemos observar que en los tres estratos se trata de una trayectoria familiar en el campo. La participación de los hijos depende, o sea, va a variar de acuerdo a la actividad, y no es tan importante en estos dos últimos estratos como en el de los familiares de subsistencia. También en cuanto al grupo, la participación del grupo familiar, es importante mencionar que los hijos realizan estudios superiores, entonces muchas veces después se vinculan con el establecimiento a partir de sus conocimientos profesionales. El lugar de residencia de estos productores es rural.
La mitad de los entrevistados reside en el campo y también lo hace el grupo familiar. Existe una vinculación entre que el productor viva en el campo y el grupo familiar también viva en el campo. Entonces también de esta forma participan en determinadas actividades del establecimiento. Asimismo, estos productores se caracterizan por tener trabajadores en forma permanente y ocasional también contratan trabajadores en forma temporal. Este sector de productores se caracteriza justamente por el tema de la superficie, por la superficie que abarcan, por el régimen de tenencia y también por el capital productivo que tienen, que los diferencia marcadamente de los otros estratos de productores. Tienen capacidad de ahorro también para invertir y controlan la compra. En cuanto a lo que es producción y tecnologías, es una producción bovina-bovina, con la incorporación de insumos, ¿no? Sobre todo atendiendo, como dije en el estrato anterior, que la producción bovina es mayor demandante de insumos. Así todo, y en relación con los cambios que se dieron a nivel ambiental, los productores ganaderos han tenido que incorporar innovaciones en los establecimientos. Si recordamos, cuando presenté la problemática, hay una mayor incorporación de tecnologías en los predios, como la suplementación o como los engordes, para poder sostener el sector ganadero. La infraestructura es entre buena y muy buena, y la comercialización está a cargo del productor. La lana en forma directa, con la firma lanera, o con la barraca, o el acopiador, y por el otro lado, la carne pueden comercializarla, los animales en pie, los comercializan con el valle inferior del río Chubut, a los engordes o a los frigoríficos, y ocasionalmente pueden vender animales en el mismo establecimiento de forma directa. Bueno, ingresando al análisis de las conclusiones, y retomando las dimensiones de análisis por el cual desarrollé la tipología de los productores y observé las estrategias que desarrollaron para permanecer en el campo, es posible observar que hay una marcada diferencia en lo que es la tenencia de la superficie que ocupan, ¿no? Y también el régimen de tenencia que tienen de sus predios. La trayectoria familiar es muy marcada, se encuentran todos los relatos de los tres estratos de productores. La organización social, los productores de subsistencia claramente se vio que no pueden vivir en el campo, entonces también necesitan acudir a ingresos extraprediales para poder sostener la actividad y sostener también la unidad familiar. Los trabajos, preferentemente en el primer estrato de productores, es en forma acompañada con el grupo familiar, también acompañados con vecinos, y no así en los productores capitalizados, capitalistas, quienes tienen personal asalariado, preferentemente en forma permanente, ¿no? Dependiendo también de la superficie productiva y del stock ganadero. Y por otro lado, en lo que respecta a producción y tecnologías, en los últimos dos estratos vemos que hay una producción mixta, utilizan mayor cantidad de insumos. El tema de los insumos es una cuestión relevante para atender en este sector, en la región patagónica, porque los insumos los obtienen de la región pampeana, perdón, con los costos que ello implica, ¿no? Y que no todos los estratos de productores pueden afrontar. La infraestructura, en el caso, bueno, de todos los productores es importante tener una buena infraestructura, pero en los relatos destacan los productores capitalizados y capitalistas, que es a partir de una buena infraestructura ellos pueden sostener la actividad, la pueden mantener y también pueden mejorar la capacidad productiva, ¿sí? Y la comercialización de la lana, claro está, que la hacen en forma directa, o sea, no hay problemática con el tema de la comercialización de la lana, es con las firmas laneras. Sí, la comercialización de la carne es un tema que, bueno, no todos pueden resolver, sobre todo aquellos productores familiares de subsistencia.
porque no pueden comercializar la carne principalmente porque no tienen un stock ganadero en el cual puedan completar un camión y venderlo a los frigoríficos, ¿no? A los semibordes. Sí lo pueden hacer cuando se organizan y lo hacen en forma colectiva, pero no lo pueden hacer en forma individual. Bien, ya a modo de cierre, ¿no? Observando las reflexiones, ¿no? A las cuales llegué, entiendo que la tipología es una herramienta súper importante para poder trabajar en el territorio. Como dije al principio, este trabajo de investigación se da en el marco de una beca en el INTA. Tradicionalmente en la Patagonia se desarrollan estudios en base a estas problemáticas que atienden a la cuestión productiva y ambiental. La beca se conformó con la idea también de poder tener una mirada desde lo sociológico. ¿Quiénes son estos productores? ¿Qué características tienen? ¿Qué problemáticas tienen? Entonces, esto lo pudimos identificar, esto nos sirvió para caracterizarlos, para que realmente esta mirada de pequeña mediana y gran productor, sino que podemos renombrarlos a partir de sus características, ¿no? Y esto es una base fuerte para poder atender el desarrollo de las políticas públicas con acciones territoriales de acuerdo a las características de cada sector productivo. También surgieron unos interrogantes muy interesantes como resultado de las entrevistas, resultado del trabajo de investigación. Con el tema del abandono de los campos también aparecen nuevos actores. En las entrevistas los denominaban los nuevos propietarios de las tierras, los nuevos empresarios, no hablan de productores, ¿no? Son nuevos actores. Entonces, sería interesante a futuro poder indagar en quiénes son estos nuevos propietarios de tierra, ¿sí? Por otro lado, también no fue un objetivo de la tesis trabajar o analizar el rol de las mujeres en el espacio rural, pero los relatos estaban presentes, incluso cuando trabajé con la cooperativa Chacaymamil, observé que la presencia de ellas, incluso ocupando cargos de gestión, es muy importante. Entonces sería importante también conocerlas, ¿no? ¿Cuál es el rol que ocupan en el espacio rural? ¿Qué articulaciones generan? También pensarlas como sujetos autónomos para el destino de las políticas públicas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasará con el futuro productivo de las familias? Porque observé y traté de demostrar también que los tres estratos tienen una trayectoria familiar muy interesante, pero sobre todo esto se marca en el estrato de los productores familiares de subsistencia, no queda claro, o sí, manifiestan la no continuidad de los hijos en el campo, ¿no? Porque la vida, sobre todo en los familiares de subsistencia, se ha complicado tanto en los últimos años que ellos prefieren que sus hijos se vayan a vivir en las ciudades, que estudien, y incluso en los relatos decían que no regresen al campo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Natalia. Sí. Vale. Bueno, una vez que ya está finalizada la exposición de Natalia, le damos un tiempo para que hagan preguntas respuestas. Belén, ¿querés que arranquen ellos que son? ¿No? Bueno, sí, ¿Me están escuchando ahora? ¿nos escuchan? El doctor Citalini y el doctor... No, similar. Acá. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, como ustedes quieran. Bueno, si quieren empiezo con algún comentario sobre la tesis. Soy Larry Andrade. ¿Sí? Bueno, a mí me había parecido, lo puse en el ¿Cómo? Todo bien. Ah,
No, me pareció un muy buen trabajo. Yo había hecho alguna devolución con algunos comentarios y algunas observaciones que veo que están resueltas en la presentación. Me parecía una mirada muy interesante y yo obviamente no podía evitar durante la lectura ir haciendo la comparación con lo que es la situación de los productores y las productoras en la zona donde yo estoy trabajando, que es en la provincia de Santa Cruz, en la meseta central. Y la verdad es que también veía la utilización que hacías de algunas categorías de Bourdieu en la interpretación de tus relatos y el análisis de los productores. Y me acordaba de algunas otras cosas que Bourdieu dice también, ¿no? Que las mismas condiciones objetivas de existencia pueden llevar a algunos sujetos a la rebelión y a otros a la sumisión. Entonces yo pensaba, cómo ahí en la cooperativa esa que vos analizás, los productores se dieron cuenta que juntarse era una opción, o quizás una de las pocas o la única que tenían para salir adelante, y en condiciones críticas como las que están llevando adelante la producción en los productores de la meseta central aquí en Santa Cruz, asociarse no es una opción para ellos, sigue siendo una circunstancia a la que le vienen esquivando hace mucho tiempo y la verdad que es difícil de comprender. O sea, sí tiene una lógica, pero ¿por qué el trabajo asociativo no aparece en su horizonte? A mí me parece, sobre todo el capítulo donde analizás la cooperativa, me parece que hay una fuerte implicación desde el lado humano, de ponerte en el lugar de estos productores, de comprenderlos, de verlos en su funcionamiento. Y me quedaban ahí algunas cuestiones que vos mencionaste, pero que para mí eran importantes en su momento cuando leí el trabajo, que era el rol de las mujeres en la producción. Sí, veo que aparecía alguna por allí entrevistada, pero no parecían ser las mayores, entonces la mayor parte de los entrevistados no eran mujeres. Entonces una pregunta era si no había o circunstancialmente te tocó encontrar varones para esas entrevistas. El otro tema que parece relevante para el sostenimiento de las explotaciones es el de la pluriactividad, que también lo mencionás, y por lo que decías ahora al final, no me termina de quedar claro si es un componente fundamental de las explotaciones o si es circunstancial, ayuda, pero no es decisivo. Y la otra cuestión que me gustaría conversar con vos o que comentes algo es el tema del recambio generacional. ¿Qué está pasando en estas explotaciones en términos de cuando se van haciendo ancianos o mayores los dueños o las dueñas? ¿Qué va pasando con los hijos? Si van tomando, independientemente del tipo de estrato de productor en el que se ubiquen, si los hijos están pensando la continuidad de la explotación o si en muchos casos la continuidad se ve en riesgo ante esta posibilidad de que los hijos emigren a los centros urbanos o a las ciudades. Por lo demás, me pareció interesantísima la presentación, muy bien armada tu exposición, y además me había gustado mucho ya leer tu tesis porque era muy amena, muy agradable leerla. Y esto de los nuevos propietarios que mencionabas al final, me parece que es un tema central para los futuros usos de la tierra que se pueda tener, no solo en la región que vos observás, sino en todas las provincias de Patagonia, y creo que específicamente para el lado de lo que es precordillera y cordillera. O sea, acá tenemos en Santa Cruz varios grupos de inversores que no todos tienen finalidad productiva. En muchos casos han aparecido fundaciones cuya finalidad declarada es la preservación de determinadas especies o determinados ambientes, que son fondos extranjeros que vienen a insertarse en muchos casos en un sistema que está en producción y que lo trastocan de algún modo. Entonces, las consecuencias de esto parecerían estar a la vista, pero quizás haya que esperar un tiempo más para ver efectivamente en qué se terminan transformando. Por mi parte nada más, felicitaciones y muy buena la presentación. Muchas gracias, Larry. Bueno, atendiendo a las preguntas, ¿no?, que realizar, la primera es con respecto a la presencia de las mujeres en la Chacaimamil. Traté de mantener
un equilibrio entre los productores y las productoras entrevistadas, pero sí trabajé con ellas cuando hice el taller. Ellas participaron del taller y ahí pude acceder, bueno, a sus relatos, ahí pude comprender cómo es la organización hacia adentro de la cooperativa, qué lugares ocupan, y ahí es donde se observó que muchas de ellas ocupan cargos de gestión, ¿no? en la cooperativa, y son las que articulan, ¿no? A la cooperativa con otros actores del territorio. Y de ahí también es como que surgió este interrogante con el cual concluí, ¿no? en la presentación para poder profundizar en una futura investigación, bueno, cuáles son sus características, profundizar en los espacios en los cuales se desenvuelven. Después, con respecto al cambio generacional, no es algo en lo que indagué en el desarrollo de la tesis, no estaba entre los objetivos, pero sí se pudo observar, también como hacía en la presentación, que en el caso de los productores familiares de subsistencia, no está explícito en el relato el deseo de que los hijos continúen en la actividad. Muchos productores decían, yo prefiero que mis hijos estudien y no vuelvan al campo. Pero si observamos el estrato de los productores capitalizados y sobre todo de los productores capitalistas, y como había dicho, los hijos se han ido a estudiar, ¿no? Han realizado estudios superiores y han regresado al campo y sus conocimientos profesionales los aplican en la dinámica productiva. Los productores capitalistas, los hijos forman parte del grupo tomador de decisiones, ¿no? Los productores capitalistas quienes toman decisiones son el productor, el asalariado y algún miembro del grupo familiar. Incluso los hijos que también han regresado están encargados de la explotación, pero también realizan otras actividades en la zona. Y me habías hecho una pregunta más, no la recuerdo. El pluriactividad era el tema de si los ingresos extraprediales eran importantes en general o podían ser circunstanciales pero no decisivos para la producción. Claro, los ingresos extraprediales son importantes en el caso de los productores familiares de subsistencia. Por los ingresos extraprediales ellos mantienen su economía familiar y también son los que incorporan para el mantenimiento del establecimiento de la unidad productiva. En el caso de los productores capitalizados, complementan entre ingresos prediales y extraprediales, y los productores capitalistas tienen ingresos prediales preferentemente, que ocasionalmente pueden complementar con ingresos extraprediales en actividades como brindar asesoramiento a otros campos. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, gracias Natalia, felicitaciones por la presentación, por la claridad del escrito primero, que era muy ameno para leerlo, y ahora la presentación también muy clara, así que felicitaciones. Tenía 3 preguntas, una medio que ya está resuelta, que era un poco la agenda futura, por dónde habría que seguir, cuáles son las nuevas preguntas, pero eso más o menos ya está respondido. Una pregunta que me quedaría es metodológica. Vos planteaste una tipología basada en una dimensión, que es en una variable que es la cantidad de animales. Pero uno podría hacer tipología con un análisis multivariable. Pero la pregunta no es un cuestionamiento a la metodología, porque está bien, es una decisión y ya está. Pero en futuros estudios uno podría pensar en un análisis multivariable. Entonces, en función de tu experiencia y de este proceso de formación, a priori, ¿qué otras variables te parece que habría que incluir en un eventual análisis multivariado? Además de la cantidad de animales, ¿qué otras variables cualitativas o cuantitativas te parece que serían relevantes? Bien, como comenté cuando desarrollé la metodología, principalmente buscamos trabajar con una metodología de investigación cualitativa. Cuando decimos que es una metodología de investigación cualitativa y la herramienta que utilicé justamente es una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas, la idea era poder profundizar en las características de los sujetos sociales.
Tradicionalmente, sí se los categoriza en base a datos cuantitativos, pero ¿por qué profundizar justamente en las características de los productores? Por eso elegí esta metodología. En un principio habíamos pensado, y sobre todo, bueno, cuando propusimos ingresar al territorio con un muestreo aleatorio, trabajar la parte de quanti, también pensando que todo esto se iba a desarrollar en el INTA, y es donde es fuerte la metodología de investigación cuantitativa. Pero bueno, fue una cosa también innovadora poder trabajar con la metodología cuantitativa, poder mostrar el análisis de los relatos. Justamente la riqueza de este trabajo considero que es tomar la palabra de las entrevistas y poder analizarlas en profundidad. Podríamos sentarnos a pensar de todas las dimensiones de análisis, qué cuestiones se podrían cuantificar, pero bueno, la idea era corrernos de este corte tradicional, que es la cantidad de animales. Generalmente también se utiliza la cantidad de empleados, la cantidad de miembros del grupo familiar que participan, incluso se puede hasta elaborar algún criterio cuántico con respecto al estado de las instalaciones, pero bueno, la idea en esta instancia era poder profundizar con esta metodología. No, por eso, en ese lo último que dijiste era el sentido de la pregunta. Vos tomaste un criterio, ustedes tomaron un criterio que es la cantidad de animales, la consulta es si te parece que había otras variables que se podrían tomar. Y esas otras variables pueden ser cuantitativas, como el número de animales, o cualitativas. Para ver cómo se forman los grupos, si se forman 3 o 4 grupos, 3 o 4 tipos, o podría haber más, o podría haber menos. En ese sentido de la pregunta, no es un cuestionamiento al estudio cualitativo, eso está bien y está bien claro. Sí, entiendo. Me parece que otro dato que podría analizarse junto con la cantidad de animales y que quedó claro es el tema de la superficie. Creo que sería otro dato también que podría cruzarse con el de cantidad de animales, y es un dato que tradicionalmente también se analiza cuando se construyen tipologías, ¿no? Bien, gracias. Y otra pregunta antes de prestar la palabra, más pensando desde nuestra institución, desde el INTA se promueven procesos de innovación. Y a veces es una misma receta, por así decirlo, para todo tipo de situaciones. En tu experiencia, ¿cómo ves eso? En definitiva, lo que te pido es un análisis crítico del accionar institucional, nada más ni nada menos. Te saco un poco de la tesis, te pido una opinión ya como profesional. ¿Cómo ves nuestro trabajo, nuestro laburo en INTA? Si sirve a los distintos tipos de productores que vos analizaste, o solo favorece a algunos y no a otros, si hay impacto o no hay impacto, quién decide la agenda institucional. O sea, ¿cómo podrías vincular los resultados de tu investigación? Claramente hay diferencias en las estrategias, con nuestra estrategia institucional para incidir en la realidad. Bien. Eduardo, por ahí no te escucho muy bien. Hago una interpretación de lo que me estás diciendo, así que por ahí respondo algo que no es lo que quisiste decir, digo, disculpas, pero me costaba mucho escucharte, es malo eso. Entiendo que me estás preguntando en relación a lo que estoy trabajando, el accionar del INTA en el territorio, ¿no? Bien, y a las estrategias del INTA para promover la innovación, si funcionan en todos los tipos de productores, o en algunos sí, en otros no, en algunos pueden ser contraproducentes. Bien. Un análisis crítico de nuestro accionar. Bien, bien. Lo que observé es que la vinculación del INTA en cuanto a los aspectos técnicos es mayor con los productores ganaderos capitalizados y capitalistas. Igual va a variar la articulación de la institución con los productores de acuerdo a las características productivas de cada grupo, ¿no? Porque también existe vinculación con los productores familiares capitalizados, pero las demandas son otras. La incorporación de tecnologías o de prácticas innovadoras no la pueden llevar a cabo todos los estratos de productores.
Los productores capitalizados y sobre todo los capitalistas tienen un respaldo económico que les permite incorporar innovaciones, incluso incorporar innovaciones que han sido sugeridas por la institución. Los productores familiares de subsistencia se vinculan con las instituciones a partir de la cooperativa. Por medio de la cooperativa han realizado distintas actividades con el INTA, como han sido prácticas de engorde, prácticas de suplementación, incluso, bueno, hay jornadas técnicas que han estado organizando los pequeños productores, que encaró sobre todo la cooperativa Chacay-Mamil a nivel regional, en el cual se hace intercambio de conocimientos. Y bueno, el mes que viene estuvimos organizando justamente con los técnicos ahí del experimental para tener una jornada con la Chacay y hacer una devolución sobre los resultados que se obtuvieron de las cuestiones ganaderas en las que estuvieron articulando. La incorporación de innovaciones va a depender de acuerdo a cada estrato, a las características que tengan, al respaldo económico. Como dije, los productores familiares de subsistencia no lo pueden hacer de forma individual, entonces lo hacen por medio de la cooperativa. Otra cosa para tener en cuenta es que los productores capitalizados y capitalistas articulan sobre todo con el sector privado. Entonces, desarrollan algunas actividades con el INTA o jornadas de capacitación, pero cuando es necesario vincularse con el privado, también lo hacen. Gracias. Doctor Finazzi. Bien, acá el jurado local. Bien. Ah, en primer plano. Bien. Bueno, antes de dar la devolución y mientras Darío... Ahí estoy. Uy, primer plano, bien. En ambas partes. Bien, antes de darle la devolución a Natalia, agradecerles a Larry y a Eduardo por el tiempo como jurado local, ¿no? Y en representación del departamento, por dedicarle este tiempo a la evaluación de la tesis y estar presentes hoy en esta instancia. Para nosotros es un placer, así que gracias por eso. Bien, Natalia, felicitaciones. ¿Sí? A vos, a Roberto, que acá lo tenemos de colega, y a Graciela a la distancia. La verdad que ha sido un gusto leer la tesis, me encantó. ¿Sí? Yo trabajo las cuestiones rurales, pero desde otra mirada, con otras temáticas, trabajando la cuestión patrimonial, turística, y veo que estos procesos o estas actividades atraviesan, si bien no era parte del objetivo, atraviesan parte de estas dinámicas que vos analizaste en la tesis. La tesis me gustó mucho y creo que ahora con esta presentación me terminaron de cerrar algunas cuestiones. Hiciste muy claro la introducción, nudo y desenlace, con esas preguntas abiertas al final me gustó mucho. Me había notado algunas cosas para tratar de retomar parte de lo que planteé en el dictamen, como para volver a resaltar el valor que tiene la tesis, y más en esta instancia que culminase esta etapa, y creo que se abren un montón de otras puertas para seguir trabajando, que es un poco el objetivo de mi devolución, ¿no? Alentarte a que sigas en el ámbito de la formación del posgrado, que creo que tenés mucha potencialidad para eso. En primer lugar, me gustaría destacar la originalidad de la tesis, que creo, desde mi perspectiva, radica en dos variables o en dos grandes esferas. Por un lado, esta mirada social sobre estos procesos productivos, sobre estos productores ganaderos, ¿no? Que cuando empecé a leer el título, digo, bueno, esto va a ir más por el lado cuanti, más numérico, más económico, y no, me encontré, si bien estaba lo socioproductivo, me encontré con una tesis totalmente diferente, es decir, me gustó mucho más, obviamente, donde veía que esa mirada más social estaba presente y aparecían otras cuestiones más allá de lo netamente productivo. Creo que por un lado la originalidad está en la tesis en este punto, y por otro lado, creo que también, y que me gustó mucho, es el tema de el repensar estas categorías de productores, ¿sí? En generar un aporte de conocimiento, que por ahí uno está acostumbrado a estas cuestiones más en las tesis de doctorado, no las espera en la maestría, pero creo que es un primer paso que tenés que seguir construyendo ahí. Entonces creo que en estas dos esferas está la originalidad de la tesis. Otra cuestión que me pareció muy interesante, que me gustó mucho, es cuando presentás el área de estudio, que no te quedaste solamente con la descripción de las variables geográficas y demás, sino que la presentaste a partir de un juego interescalar, donde lo provincial, lo regional, lo nacional y en algunos casos lo internacional condiciona el desarrollo de esos procesos en lo local, ¿no? Eso me pareció interesante porque te permitió tener otra mirada y explicar los procesos desde otra lógica, ¿no?
Después, con respecto a la periodización, creo que está muy bien fundamentada. Yo había puesto algo en el dictamen respecto a la fundamentación que hiciste para el 2006, no así para el 2020, que se caía de Maduro, ¿por qué? Pero bueno, ahora cuando lo mencionaste en la defensa, eso se valora, el incorporar el comentario. Después creo también, y voy a destacar con respecto a la metodología, una cuestión muy importante, ¿no? Que es el trabajo de campo. ¿Sí? No es que te quedaste en definir el enfoque, el alcance, las técnicas, sino que tiene mucho terreno, ¿sí? Esta tesis, y eso se valora un montón, porque ese dato primario del terreno es el que te sustenta, más si lo trabajas desde lo cualitativo, todo el desarrollo de la tesis y la estructuración de esas categorías que vos presentás, ¿no? Entonces creo que el trabajo de campo es muy meritorio, porque sabemos el tiempo que lleva, las dificultades, el concertar las entrevistas, el llevar a cabo el taller, entonces eso lo destaco positivamente. Con respecto al marco teórico, me sorprendió gratamente, en forma positiva, ¿no? Que a diferencia de otras tesis, no presentaste un abanico de conceptos y te quedaste con esa amplitud de conceptos y quedó en ese capítulo y no lo retomaste más, sino que fue un capítulo acotado, donde sentaste posicionamiento desde el punto cero, con el concepto del territorio, y después devino el resto de los términos, y con los autores justos y necesarios, ¿sí? Y no solamente eso, sino que relacionás eso después con el análisis y lo volvés a traer de nuevo a colación en la parte final de la tesis. Entonces, eso me parece también muy bueno y mucho trabajo de tu parte, ¿no? Y acompañamiento también de tus directores. Después los capítulos 3 y 4 son los que más me gustaron, obviamente con tu aporte de las categorías y el análisis de las variables y estrategias sociales fue lo que más me gustó, ¿no? Ver esta mirada de los productores desde otro lado, creo que fue lo más rico. Bueno, y por último las reflexiones que retoman estas cuestiones y dejan estas preguntas abiertas para seguir trabajando. Y es un poco esto lo que te quería decir, alentar a que no te quedes, ¿sí? Con la maestría, que sigas trabajando en la temática. Creo que la tesis abre una infinidad de puertas, que por ahí tenés que ver qué es lo que te gusta a vos, para dónde arrancar, ¿sí? Pero creo que la tesis de doctorado no está muy lejos, por lo menos desde mi perspectiva, o sea que te aliento a seguir no meterte presión, pero es para que sigas en esta sintonía, ¿no? Y después, en términos de requisitos por ahí más formales, la cartografía excelente, las figuras síntesis me gustaron mucho. Hubiera por ahí echado en menos una figura síntesis de todas las categorías al final, como para sintetizar todo, pero después del resto, muy bien. En este sentido, y ya para terminar, me había notado algunas preguntas, pero no para que lo veamos como términos de evaluación, sino que por ahí me generaron interés y que por una cuestión de formación en temáticas de investigación me llevó por ahí a repreguntarme, ¿no? Primero, ¿qué pasa? Y un poco ya adelantaste con la pregunta que hizo Larry, en relación a esto de las nuevas generaciones, ¿qué pasa con esas manifestaciones culturales arraigadas a lo rural que son propias de estos territorios? Pienso en el arreo, pienso en la esquila, entre otras manifestaciones. ¿Qué pasa con la transmisión de esas manifestaciones de las generaciones más viejas a las más nuevas? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese proceso de transmisión de estos saberes haceres, de estos conocimientos en torno a estas expresiones, ¿no? Eso por un lado. Si podés mencionar alguna diferencia entre los tipos de productores y demás. Por otro lado, también, que lo mencionaste en la tesis, la cuestión del turismo, ¿no? Que en algunas explotaciones se empezaba a ver como parte de esta diversidad funcional del espacio rural, la incorporación de esta práctica de ocio, ¿no? Como una alternativa a la producción tradicional, como una forma de obtener ingresos. Bueno, en este sentido que me gustaría escucharte, que me comentes qué pasa con los establecimientos en relación a esta práctica, si hay una apertura o no, porque en términos paisajísticos, de atractivos, de patrimonios, es un territorio muy rico, ¿no? Y por último, también en relación con otro de los comentarios que mencionó Eduardo y Larry, que tiene que ver con el caso de la cooperativa, me puse a pensar, ¿no? El rol que cumple esa cooperativa en ese territorio en el marco de estos grandes procesos o estas grandes dinámicas que tienen que ver con el retorno a la comunidad, ¿no? Y en donde la visión de la comunidad aparece muchas veces romantizada, ¿sí? Como la panacea de la salvación para el desarrollo de los territorios, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarte un poco la contracara de esos beneficios que vos mencionás del trabajo cooperativo en la tesis y que tiene que ver con las problemáticas o las tensiones que ha afrontado esta cooperativa, que algo ya mencionaste,
que también está en la tesis con relación, por ejemplo, al acceso a los créditos, ¿sí? Entre otras tensiones que pudiste ver o identificar. Te vuelvo a decir, solamente pues me despertó interés, no lo sientas como evaluación, sino para establecer un diálogo. Sí. Bueno, la primera en cuanto a la transmisión de saberes, no es algo en lo que profundicé, pero sí, bueno, entendemos que la ganadería ovina es histórica en el departamento, es una tradición que se ha transmitido a través de las generaciones y incluso esto también acompañado por las políticas públicas que promueven una mejora, ¿no? En cuanto a la calidad del producto que se comercializa, a la lana, puntualmente hablando, se han ido incorporando mejoras productivas. Por ejemplo, ha aparecido Prolana, con Prolana se determinó de qué forma se iba a esquilar el animal, cuáles son las características para comercializar este producto. Entonces, eso genera un quiebre en las prácticas tradicionales, puntualmente hablando de la cultura, ¿no? Las cuestiones de la ganadería bovina son más bien novedosas, es una práctica que se ha incorporado en los últimos años, ¿sí? Los conocimientos que se traen con respecto a la ganadería bovina, más que nada son de la región pampeana y se están empezando a instalar y a desarrollar en el territorio. Eso por un lado. En cuanto al turismo, el turismo principalmente se localiza, o se está teniendo desarrollo en la zona de la cordillera, ¿no? Más que nada en la zona donde está Río Pico, Areales Pampas, que es un paisaje de cordillera, ¿no? Con bosques, lagos, y fuertemente tiene lugar el turismo de pesca, ¿sí? Y en torno a esto se genera una dinámica interesante, porque, bueno, los productores han empezado a construir infraestructura para brindar el servicio a este tipo de turismo, ¿no? Se generan también dinámicas locales, porque los turistas se abastecen de productos de estas localidades. Por ejemplo, una de las entrevistadas comentaba que en la época de verano ella comercializaba sus productos con los turistas, les vendía leche, manteca, dulce de leche, ¿no? Entonces es otro ingreso que justamente incorporan a su dinámica socioproductiva. Pero bueno, el turismo se concentra más que nada en esa zona. Y después, los contrastes que se ha observado, contrastes o los contrastes que mencionamos con respecto a la cooperativa, no entiendo si es hacia el interior de la cooperativa, Sí, hacia el interior de la cooperativa, sí. Como todo espacio en el cual se construye con distintos sujetos, ¿no? Que tienen distintas realidades, se han observado contrastes, ¿sí? Incluso, bueno, con los cambios de presidencia se generan cambios hacia dentro de la cooperativa, se generan diferencias, pero bueno, lo más importante, y creo que es para poner en valor y rescatar de este espacio, es que todavía permanece en el territorio. En Chubut no es común que se conformen espacios asociativos, sobre todo cooperativas agrarias. Entonces, por eso también fue importante resaltar y dedicarle un capítulo a la Chacaimani, porque en otros territorios, ¿no? Ya sea a nivel provincial o incluso en otros lugares, lo han tomado como referencia la experiencia de la cooperativa Chacaimani, porque justamente no, como bien decía Larry, no es común que los productores asocien. En la Patagonia es muy característico, y esto saltaba muy claro en el relato, sobre todo los productores capitalizados y capitalistas, el productor es individualista, el productor no se asocia. Y que se hayan asociado para permanecer justamente en el territorio es algo para destacar. Bien. Bien, bueno, gracias Natalia. Agradezco tu devolución. Bueno, y felicitaciones de nuevo a vos y a tus directores. Gracias. Bueno, si ya no tengo más preguntas de parte de los jurados, la invitamos a los directores si quieren decir unas palabras. Graciela, no sé si estás escuchando, pero creo que correspondería que vos iniciaras este comentario como directora, ya que
tu contacto con el terreno fue mucho más profundo que lo que fue mi actuación, por eso quiero destacarlo claramente. Entonces me gustaría que comenzaras y yo termino después con la cuestión más institucional. Bueno, gracias Roberto. No, simplemente decir que, bueno, felicitar a Natalia. ¿Se escucha bien? Sí. Por todo el esfuerzo, la dedicación. Bueno, ya llegaste, Natalia, terminaste esta ardua etapa. Fue muy rico, yo la he acompañado también en una parte de su trabajo a campo, por supuesto minoritaria, pero muy, muy interesante recorrer el territorio. Bueno, junto con Hugo, que en ese caso fue una acompañante imprescindible para el reconocimiento del terreno por su vasta experiencia en el lugar. Y bueno, fue un muy interesante proceso y me alegro que el resultado haya sido este. Así que te felicito, Natalia, y que este aprendizaje sirva para una continuidad en la investigación, si es tu deseo, como fuiste alentada por uno de los jurados, o bueno, o la inserción que definas en la institución o fuera de ella. Pero evidentemente las capacidades las tenés, así que creo que es un interesante aliento. Éxitos en tu carrera futura y felicitaciones por este momento. Gracias. Bueno, Natalia justamente está terminando un recorrido largo y además que tengo que decirlo, a ver, es un acompañamiento prolongado. Y puedo ir antes porque conocí al abuelo en Mendoza hace mucho tiempo antes de llegar acá a Bahía Blanca y así toda la familia, para decirlo. Y ahora 2 veces reincidiendo primero con la tesis de grado y con esta de posgrado. Y la inserción institucional, que es exactamente lo que quiero destacar. En poco tiempo estar integrada en una institución, en un espacio relativamente nuevo, y con un espíritu crítico que desde muchos puntos de vista se observa. Entonces quiero destacar eso, porque a través de eso quiero destacar lo que ha sido la experiencia de la maestría Plier desde el año 2007, que fue la primera camada cohorte en La Plata y hasta las últimas camadas por aquí, cohorte, por acá, digo camadas, cohorte. En esa suerte de articulación académica o universidad con el INTA, que yo creo ha dado unos resultados muy buenos y sobre todo una integración entre colegas que pasaron por ese proceso de formación, que están acá presentes algunos de ellos, decir que se generó un espíritu particular. Quiero aprovechar para destacarlo, no hay muchas ocasiones, y quiero destacar también el hecho de, bueno, está Eduardo, está Darre, que yo no lo había conocido, salvo por supuesto por las publicaciones, y ahora he podido, digamos, verlo, aunque sea por este medio. Hubiera sido muy interesante que hubiera sido una situación presencial, donde, por supuesto, hubiéramos podido intercambiar mucho más. Así que simplemente un agradecimiento a todos, una felicitación a Natalia y bueno, que siga adelante. Gracias.